junto al camino y fue aullada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando él estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Solamente el versículo 11 voy a leer nomás. Dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Voy a leer 2 versículos más, el 5 y una vez más el 11. El sembrador salió a sembrar su semilla. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Ahí les va el título de la enseñanza, hermanos. El título de la enseñanza es un sembrador del evangelio. Un sembrador del evangelio. Vamos a orar. ¿Por qué no le pide a Dios que le hable, hermano? Que le hable con esa enseñanza. Que le hable. Oramos. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más, Señor, de reunirnos alrededor de tu palabra. Te ruego, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestros errores, y que nos hables, Señor, con tu palabra. Glorifícate en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Muy bien, la semana pasada, hermanos, les estuvimos hablando de hermano, ¿por qué no creces? Y casi, hermanos, casi fue predicación. Hoy, hermanos, va a ser una enseñanza. Voy a ir muy lento en esta enseñanza. Voy a ir despacio para que podamos pensar en lo que tenemos en el día de hoy. Un sembrador del evangelio es lo que vamos a ver, hermanos, en los próximos minutos. Cuando yo era más joven, pues casi prácticamente, y perdonen que comience con esta alusión personal, casi como a los 10 años, 13 años, hermanos, me puse a trabajar con mi papá en el campo, a sembrar, a sembrar el maíz. Ya, hermanos, a la edad de 14 años, yo ya sabía lo que era, pues, uncir los animales, ponerles las herramientas que ellos necesitan, los collares, los suaderos, poner el arado, subir el arado al animal, bajarlo, poner las cadenas, los collares y todo eso. Y ya sabía yo, pues, trabajar con el arado en tierra seca. Hacíamos las rayas, les decíamos nosotros, íbamos a rayar la tierra. Después, hermanos, ya cuando estaba rayada la tierra, ya teníamos preparado el maíz. Pues uno escogía las mejores mazorcas, el mejor grano para sembrar. Entonces ya sembrábamos, hermanos, cada cierta distancia, pues sembrábamos el maíz. 3 granos era lo que acostumbrábamos sembrar. 3 granos, y después de que uno iba sembrando con el mismo pie, uno echaba la tierra arriba del grano, de modo que el grano pues quedara tapado. A veces, hermanos, la tierra estaba tan seca, pero tan seca, hermanos, que cuando uno iba con el arado, con los animales, el arado pegaba en la tierra bien seca, que hasta los animales se detenían porque estaba bien seca. Pero hay que sembrar, teníamos que sembrar. Sembraba uno le estoy diciendo esto por lo que vamos a ver más adelante, hacer una ilustración. Pero estaba la tierra tan seca, hermanos, que a veces estaba partida donde debería de caer el grano. Y pues yo decía, pues yo lo voy a echar. Si nace bien, si no nace, pues
también. A veces uno hasta con mala actitud, ¿verdad? Echaba el grano de maíz y se iba para abajo entre la tierra seca partida y ahí se quedaba el grano. Bueno, pues iba uno sembrando y tapando, sembrando y tapando. Ya después, hermanos, cuando uno sembraba, vean que hasta la fe del campesino muchas veces nos hace pensar a nosotros. Por eso Santiago dice, mira al campesino. Ya cuando sembrábamos, hermanos, teníamos que esperar de que viniera la lluvia. Uno hacía lo que uno podía hacer, que era que sembrar, y ya está sembrado, preparar la tierra, arrastrarla con los animales, con una rama y algo pesado para que la tierra se emparejara y todo eso, y los terrones, destruirlos y todo eso. Pero ya uno sembraba el maíz y ya uno prácticamente pues iba para la casa a esperar que lloviera. Había tiempos de que la lluvia venía exactamente cuando se creía que el grano la necesitaba. Ya cuando el grano, yo me imagino que reventaba, necesitaba la lluvia y venía la lluvia. Pero eso ya no dependía de mí, ni de mi papá, ni de los sembradores. Eso dependía de quién, de Dios. De Dios. Entonces lo que a nosotros nos corresponde es solamente ¿qué? Sembrar. Solamente echar el grano. Solamente sembrar y dejar que Dios haga lo demás. ¿Cuál es la semilla, hermanos? La palabra de Dios. Solamente, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar. ¿Por qué usé esto? Porque vean lo que dice Primera de Corintios capítulo número 3. Primera de Corintios capítulo número 3. Versículo número 5, Primera de Corintios 3, verso número 5. Bueno, hermanos, vean el capítulo 1 y versículo 12. Después leemos el que le acabo de decir. En Primera de Corintios 1:12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahora sí vean lo que dice el 2, verso número 5. Dice, les pregunta el apóstol Pablo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Él dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según que a cada uno concedió el Señor. Y luego el versículo 6 dice, yo planté. Hasta ahí, hermanos, yo planté. Trayendo a la memoria, hermanos, los problemas que se encontraban en esta iglesia, que diciendo que había preferencias, dice Pablo, les dice, bueno, hermanos, ¿quiénes son ellos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Son solamente servidores. Son solamente siervos, son solamente esclavos, por medio de los cuales creíste, tratando, hermanos, de que ellos quitaran su vista, su admiración de ellos, y los vieran como simples trabajadores, como simples siervos que solamente siembran la semilla, pero que el crecimiento lo da Dios. Lo da Dios. El apóstol Pablo dice, yo planté. Y no es necesario, hermanos, pasar o tratar de convencer lo que dice el apóstol Pablo en las primeras palabras, yo planté. El apóstol Pablo, sabemos, hermanos, cómo fue un sembrador del evangelio. Lo acabamos de ver hace unos meses atrás, los 3 viajes misioneros. En tierras donde él no conocía. No sabía lo que le esperaba, pero él era un sembrador del evangelio. Pero él aún así dice, no somos nada. Somos esclavos, somos servidores. Así que, hermanos, no tendríamos nada, nosotros no tenemos nada.
en que nos podamos levantar el cuello. Ni ningún hermano, ningún cristiano aquí o que me escucha no debería de poner su mirada o de alabar a su líder o de alabar a su pastor o de alabar a su maestro o de alabar a su iglesia, porque el único, hermanos, que tiene que ser alabado es Dios. Es Dios. Todos nosotros somos, hermanos, solamente pues servidores, y acaso ese nombre nos pudiéramos poner. No somos, realmente no somos nada. Vean, hermanos, en Primera de Corintios, hermano José, Primera de Corintios 9:16, Primera de Corintios 9:16, ¿qué dice la palabra de Dios? 9:16. Pues la palabra del Señor, 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la que hay no anunciar el Evangelio. Amén. Pues si anuncio el Evangelio, pues si siembro la semilla, dice él, no tengo por qué gloriarme, porque es una necesidad que me ha sido impuesta. Es decir, Dios lo llamó a él y le dijo, yo te he levantado para que me seas testigo ante reyes y ante gobernantes. El apóstol Pablo dice, esa necesidad me ha sido impuesta y no tengo por qué gloriarme. Y luego dice, ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Siempre, hermanos, de que lo voy a volver a repetir, hay una enseñanza o hay un estudio, hay un propósito. Y viendo las palabras del apóstol Pablo que dice, pues si anuncio el Evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y las palabras que dice, ay de mí, y no anunciar el Evangelio. Un sembrador del Evangelio. Nosotros, hermanos, deberíamos de decir las mismas palabras que dice el apóstol Pablo, ay de mí, no estoy anunciando el Evangelio. El infierno, hermanos, pues sí existe, sí es real. Me dirá usted o alguien dirá, ¿cómo sabes? ¿Tú has ido? No, yo no he ido, pero conozco a alguien que fue. El Señor Jesucristo. Dice que Él hizo el infierno para el diablo y para sus ángeles. Y Él no miente. Entonces, si Él dijo que existe el infierno, existe el infierno. Y debemos de pedirle a Dios, hermanos. Les dije, la semana pasada casi les prediqué, hoy voy a ser muy paciente. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser sembradores del Evangelio. Dios todo lo puede, hermanos, para Él no hay nada imposible, nada imposible. Dios pudiera cambiar el color del cielo y ponerlo en oscuro y poner letras luminosas y decir, mi venida va a ser el día fulano, quiero que todos se arrepientan, porque si no se van a perder, pero Él no hace eso. Él quiere que nosotros seamos partícipes. Dice la palabra de Dios, hermanos, la mies a la verdad es mucha. ¿Y qué más dice? Mas los obreros son pocos. La mies es mucha y no habemos muchos sembradores del Evangelio. Dice aquí, hermanos, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme.
porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciara el evangelio. Vean lo que nos dice Romanos capítulo 1, hermano Leo, Romanos 1, verso 14, Romanos 1, 14. Romanos 1, 14 al 17, del 14 al 17. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vea lo que dice el primer versículo, el 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué, hermanos? Deudor. El apóstol Pablo se sentía con una deuda y era de anunciarles el evangelio, de sembrar la semilla. Lo entendamos o no, lo querramos o no, nosotros tenemos una deuda, hermanos. Tenemos una deuda. Una vez más, lo vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios que nosotros somos como aquellos atalayas que se sentaban en el muro y cuando veían que algo estaba pasando, que venía el peligro, ellos sonaban la trompeta para que la ciudad que estaba dentro se aprevinieran, se percibieran, se prepararan, porque algo iba a venir para que no los agarrara desaprevenidos. Usted, hermano, usted, hermana, y yo tenemos una deuda de dar el evangelio a las personas que no lo han conocido. Dice la palabra de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Usted, hermano, y yo tenemos una deuda, comenzando, hermanos, con nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, de darles el evangelio. ¿No querrá usted que un día que estemos delante de la presencia de Dios, no querrá usted mirar a uno de sus hijos que está siendo condenado? Porque usted fue negligente o yo fui negligente en hablarles del evangelio. Cuando su hijo, Dios no lo quiera, cuando su familiar se pare delante de Dios y Dios le tenga que decir, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Y usted escuche, papá, por tu culpa me voy a ir al infierno. Hermano, por tu culpa me voy a ir al infierno. Hijo, por tu culpa me voy a ir al infierno. Tú sabías, tú tenías esa deuda y nunca me dijiste. Por tu culpa, todos los días al lago de fuego. Porque esa deuda que tenemos no la hemos pagado. Nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros papás, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, tenemos una deuda, hermanos, que tenemos que pagar. Usted y yo solamente tiremos la semilla, lo demás se va a encargar Dios. Amén. Él la va a hacer crecer. Usted no sabe si usted va a sembrar, usted no sabe si usted va a regar, usted no sabe si usted va a cosechar. Pero de que tenemos una deuda, tenemos una deuda. Y es la deuda de predicar y de sembrar la palabra de Dios. Dice aquí a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy
deudor. Así que el apóstol Pablo dice, en cuanto a mí, en lo que a mí, es decir, yo, no sé ustedes, pero en cuanto a mí, yo estoy pronto a anunciar el evangelio. Un sembrador del evangelio. No me conteste. ¿Estamos siendo sembradores del evangelio? No me conteste. Si Cristo nos llamara a cuentas en este momento, ¿qué cuentas le vamos a dar? No hay pretexto, hermanos. No se necesita tener 7 cursos, 5 cursos para hablar del Señor. Dicen que había una persona muy humilde en cierta congregación que no sabía ni siquiera leer, igual que yo, pero él fue salvo. Él se iba a ir para su país, para su estado, y le dijo al pastor, deme tratados, voy a ir a predicar el evangelio. Hermano, pero usted no sabe ni lo que dicen los tratados. Y dice, pastor, a mí no me importa. Yo voy a ir y les voy a decir, yo fui salvado, tú puedes ser salvado también. Así de fácil y así de sencillo. No hay pretexto. Que no sé hablar, que no sé leer, que no sé qué pasajes usar, no es pretexto. Solamente vamos, damos un tratado. ¿Quieres que te lo explique? Mire, leemos lo que viene en el tratado. Solamente tenemos que sembrar. Solamente tenemos que regar. Solamente tenemos que cosechar. Algo podemos hacer, pero tenemos que pedirle a Dios que nos haga sembradores del evangelio. El Señor, me estoy recordando de esto, hermanos, pero el Señor una vez fue a cierto lugar y miró una higuera que no estaba dando frutos. Y él le dijo al dueño, dice, mira, hay que cortarla. No está haciendo nada. El dueño le dijo, Señor, déjala un año más. Si de aquí al año que viene no da frutos, pues córtala. Lo que quiero decir, hermanos, es que Dios espera que demos ¿qué? Frutos. Que demos frutos. Vean, hermanos, en Hechos 18. Hechos 18. Hechos 18. Leo para ustedes. En Hechos 18, versos 4 al 11, dice la palabra de Dios. Hechos 18, 4 al 11, un sembrador del evangelio. Y dice la palabra de Dios en Hechos 18, verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadiendo a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, dice la palabra de Dios, Pablo estaba entregado por completo a la que, hermanos, predicación de la palabra. Dice, testificando a judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre, si ustedes no quieren, en otras palabras, ya sembré la semilla, si ustedes no quieren, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Vemos aquí el apóstol Pablo, hermanos, dice que aquí estos hermanos se quedaron en cierto lugar. El apóstol Pablo siguió su viaje, pero cuando ellos llegaron donde estaba el apóstol Pablo, dice que él estaba entregado por completo. No había distracción en él, porque él era un sembrador del evangelio. Dice que él les predicaba la palabra de Dios. A los que no querían, él dijo, bueno, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Si ustedes no quieren, yo me voy a los gentiles. Un sembrador del evangelio. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestro deber es sembrar. Si ellos no quieren, su sangre será sobre sus propias cabezas. Pero nosotros vamos a lavar nuestras manos. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, si tú le predicas y él no se persuade, si él no quiere, tú vas a quedar limpio.
Pero si tú no le predicas y su alma se pierde, dice la palabra de Dios, su sangre te la voy a demandar de ti. Un predicador del evangelio. Aquí vemos, hermanos, al apóstol Pablo sembrando la semilla. ¿Qué vemos en el versículo número 24? Vean el versículo número 24. Versículo número 24. De ahí mismo. Hechos 18, 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Aquí está Apolos. Dice el apóstol Pablo: yo planté. Y ahorita vamos a ver qué hacía Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí está Apolos, hermanos. Dice el apóstol Pablo: yo planté y Apolos, ¿qué? Regó. Aquí está Apolos regando. Ahora, hermanos, quiero que vean aquí algo que puede ayudarnos, puede ayudar a agarrar fuerza. Este Apolos, hermanos, por lo que vemos, no conocía todo lo que se debería de conocer. Dice que conocía hasta el bautismo de Juan. Yo creo que él no se había dado cuenta que Cristo ya había muerto, que Cristo ya había pagado por nuestros pecados. Cuando Priscila y Aquila lo toman aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. A lo que quiero decir, hermanos, es que esta persona, lo poquito que él sabía, lo quería ¿qué? Sembrar, lo quería comunicar, lo quería sembrar, lo poquito que él sabía. Si sabemos Juan 3:16, hay que dar Juan 3:16, porque de tal manera, hermanos, es un versículo fundamental en la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos dar Juan 3:16 a una persona. Mira, aquí la Biblia dice, Juan 3:16, que Dios dio a su Hijo y que tú debes de creer en él para que no te pierdas. ¿En dónde? En el infierno, sino para que tengas vida eterna. Algo bien sencillo, algo bien fácil. No tenemos que saber Ezequiel, no tenemos que saber Daniel, no tenemos que saber el Apocalipsis de las profecías, que muchas veces, hermanos, en lugar de enseñar a la persona, la torcemos, no sabemos porque nosotros sabemos eso. Entonces hay que dar lo que sabemos, como Apolos. Como Apolos. Romanos capítulo vamos a Romanos capítulo número 9 primero. Romanos 9. Romanos 9. Ahorita vamos a leer otros. En Romanos 9, hermanos, vean lo que dice el apóstol Pablo. Dice, Romanos 9, versículo 1, dice: verdad digo en Cristo. Y dice, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. ¿Sí ven la magnitud, hermanos, de las palabras del apóstol Pablo? ¿Saben qué significa anatema? Maldito. Igual que como les dijo a los Gálatas, si alguien nos anuncia un evangelio del que habéis aprendido, sea anatema.
sea maldito. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, dice, yo quisiera, si fuera posible, que Cristo me separe de él, pero que vamos a decir, mis paisanos vinieran a conocerle. Prefiero ser maldito por Dios con tal de ver a mi pueblo salvo. El amor, la pasión que el apóstol Pablo demostraba para que las personas fueran salvas. Hermanos, ustedes me van a disculpar, pero yo no, hermano. Yo no. No está bien lo que voy a decir, pero sálvense quien pueda. ¿Usted se imagina estar en las llamas del infierno, hermano? Oiga ese reloj, ya se quitó. Pero escuchar ese reloj, qué bueno que se pusiera otra vez, para siempre, así, para siempre. Y usted mirar ese reloj, para siempre. El apóstol Pablo dice, no es posible, hermanos, pero él dice, yo quisiera ser separado de Cristo por los que son mis hermanos según la carne. No somos, hermanos, muchas veces ni de buen testimonio a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos. Menos a mis vecinos, menos a mi familia. Pero un día el fin va a llegar, hermanos. Y ahí ya no va a haber otra oportunidad. Se acabó. El reloj dejó de sonar. Se acabó. Por eso mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras tenemos un poquito de conocimiento, debemos de sembrar. En Romanos 15, versículo número 20, dice la palabra de Dios. En Romanos 15, versículo número 20, dice la palabra de Dios. Dice, y de esta manera, dice Romanos 15, 20, y de esta manera me esforcé a sembrar la semilla, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Dice, de esta manera, ¿qué, hermanos? Me esforcé a predicar el evangelio. No donde Cristo ya hubiera sido anunciado. Aquellas personas que se dedican a sacar gente de otras iglesias, la Biblia les dice que son lobos rapaces. Porque aquí la palabra de Dios dice, yo les predico donde Cristo no ha sido anunciado. Yo voy donde no están congregados. Yo voy donde no tienen iglesia. Ahí voy. Hay muchos que se dedican a sacar gentes de las iglesias. Eso el apóstol Pablo dice, yo me esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo. Yo me esfuerzo a predicar el evangelio donde Cristo no ha sido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Muchas iglesias crecen, pero a costillas de otras iglesias, sacando la gente. Eso no está bien. Ni usted, hermano, que me está escuchando, ni yo, debemos de ir a traer a una gente de otra iglesia y traerla a esa iglesia. No debemos. Eso no es correcto. Tenemos que ir, tenemos que esforzarnos a predicar donde Cristo no ha sido anunciado. Vamos a regresar ahí a a 1 Corintios capítulo número 3. 1 Corintios capítulo número 3. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo número 7. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3, 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega,
¿Qué somos nosotros, hermanos? Siervos solamente. Somos siervos. Dice aquí la palabra de Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Solamente siervos, hermanos. ¿Y saben qué clase de siervos? Yo no les voy a decir clase de siervos, porque te voy a decir que lean qué clase de siervos somos. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Bueno, Pastor Lucas 17:10. No nos gusta pensar de esta manera de nosotros, pero ahí dice Lucas 17:10. Sí, hermano, adelante. De la palabra de Dios. También vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos y ustedes somos lo que debemos hacer. Ahí está lo que somos, hermanos. Inútiles. Que no nos gusta sentirnos así. Nos gusta, pues ser algo más que inútiles. Porque pues un inútil es un inútil. Y dice aquí la palabra de Dios, cuando hayas hecho lo que se te dijo, di de ti mismo, soy un inútil. ¿Qué hice? Nada, solamente lo que se me dijo. Sí, adelante. Hermano, cuando somos siervos y exacto. Y toda la gloria. Exactamente. Exacto. Porque tenemos que ser humildes. Humildad. Va a ser humillado. Somos, hermanos, solamente personas que Dios por su gracia quiere que hagamos algo para tener algo en aquel día, para ser participantes de algo. Pero dice aquí la palabra de Dios, cuando hayas hecho lo que se te ha dicho, ¿qué hiciste de más? Nada. Nada. Hicimos lo que se nos ha dicho y a veces ni eso hacemos. Entonces somos peores que inútiles, porque no hacemos ni lo que se nos está pidiendo que hagamos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Saben quién es algo, hermanos? Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Pasaba el tiempo, hermanos, algunos, yo no sé, algunas semanas, no sé cuánto tardaba en que esa planta saliera. Pero después venía el tiempo de las aguas. Le decimos allá en donde yo soy, venía el tiempo de había maíz que se sembraba que era de riego. Había una presa que tenía agua y se regaba la tierra y se plantaba el maíz. Pero había otro maíz que se llamaba, no sé, creo las secas, perdón, temporal. Esperaban la lluvia, ¿verdad? Entonces era temporal. Sembrábamos y, hermanos, seco, todo seco. Pues vámonos a la casa, vamos a descansar, porque pues no podemos hacer ni cortar hierba porque el tiempo está seco, no sale hierba, no sale nada. Vamos a tirarnos a la hamaca. Y mi papá, pues como eran las personas de antes, ¿verdad? Cada rato echando vueltas para la milpa y todo estaba igual, pues no ha llovido. Después se venían lluvias, venían tiempos de lluvia, muchos días de lluvia. Pues no podíamos ni salir porque pues estaba inundado, pero ya se estaba secando un poco, entonces ya íbamos a la milpa, decimos nosotros, y ya se miraban las agujitas, hermanos, unas agujitas bien bonitas de maíz. Entonces nosotros sembrábamos, pero lo demás le correspondía a Dios. Y ya mirábamos esas plantitas, hermanos, bien chiquitas, naciendo. Y nos íbamos para la casa y otros días, otras semanas más, volvíamos y ya más grandecitas. Ya mirábamos que les estaba saliendo el quelite, decimos nosotros.
la maleza alrededor. Ya la tierra para trabajar se podía otra vez poner el arado. Ya poníamos el arado y ya el arado iba echándole tierra a las plantas del maíz. Y eso lo hacía Dios. Él hacía que la planta creciera. Obviamente hay que echarles un poco de abono, fertilizante. Pero antes de todo eso no le hacíamos nada. La plantita tenía que salir. Porque era el trabajo de Dios. Es el trabajo de Dios que la persona crezca. Usted siembra, usted riega, pero es Dios. Aquí dice el versículo número 7, sino Dios que da el crecimiento. No lo busquen, pero el Salmo número 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Hay unas palabras muy hermosas, hermanos, en Apocalipsis capítulo número 4. Apocalipsis capítulo número 4. Piensen en esto, sino Dios que da el crecimiento, porque nosotros somos siervos inútiles, pero es Dios que da el crecimiento. Vean lo que dice en Apocalipsis 4, versículo número 10, Apocalipsis 4, verso número 10, me siguen con su vista. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice, bueno, vamos desde el 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Recuérdense que leímos el Salmo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Y dice aquí, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Cefas? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Dice que el crecimiento lo da Dios. Dice aquí, hermanos, un día, hermanos, cuando lleguemos al cielo, si Dios le place darnos alguna corona, y ya, hermano, imagínese usted tiene su corona. Usted tiene su corona, pero dice la Biblia, hermano, que usted se va a postrar delante de Dios, se va a quitar su corona, la va a echar a los pies del Señor, porque solamente Él es grande, solamente Él es digno, diciendo, Señor, no soy digno ni siquiera de tener esa corona que me has dado, toma, la doy, vamos a tirar a sus pies. Porque nosotros, hermanos, ¿qué somos? Nada. Somos, hermanos, polvo. Somos polvo. El polvo hemos venido y vamos a ir al polvo, y mientras el transcurso que está aquí en nuestra vida, Dios quiere que seamos sembradores del Evangelio. Y si por la gracia de Dios nos permitiese hacer eso y nos diese una corona, dice aquí la palabra de Dios, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo. Solamente, hermanos, Dios es grande. No es Apolos, no es Pablo, no es Cefas. No es la iglesia, no es el pastor, no es el maestro. Solo Dios es grande. Aquellas personas que alaban, o aquellas personas que idolatran, aquellas personas que honran, debemos de honrar a los que trabajan entre nosotros, pero que los honran o los idolatran de una manera exagerada, están equivocados. Están equivocados.
Dice el versículo número 12 del capítulo 5, así dice el versículo 12, y que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Lo puedo volver a leer. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, nada más y nada menos, todo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 24 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dice aquí la palabra de Dios el 13, y a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono. ¿Y saben quién está sentado en el trono? Yo no. El pastor tampoco el padrecito, tampoco el papa, tampoco el Señor. Y dice, al que está sentado en el trono, a él sea la honra, sea la gloria y sea la alabanza. Él, que es Pablo, que es Apolos, que es Cefas. Regresamos todavía, nos quedan 5 minutos. Versículo número 8. ¿Ya están ahí, hermanos? Primera de Corintios 3:8. Es muy importante, hermanos, este versículo. Vean lo que dice. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, punto y coma. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, punto y coma. Son una misma cosa. Pero vean lo que dice la segunda parte. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Vean, hermanos. El que planta y el que riega están a la misma estatura, al mismo nivel. No, ante Dios no es más él, ni ante Dios es más el otro. Todos somos iguales delante de Dios. Pero dice, aunque hacen lo mismo, cada uno de ellos va a recibir ¿qué? ¿Qué, hermanos? Recompensa, conforme a su labor. Hermanos, Dios nos va, me atrevo a decir Dios nos va a recompensar conforme a lo que hagamos, conforme a lo que hagamos hecho. Por eso más abajo, que vamos a ver la semana que viene, dice, por eso cada uno mire cómo está edificando. Mire cómo edifica. Bien fácil, hermanos. Hacer algo con madera o con hojarasca. Eso es bien fácil. Ahorita que las hojas ya empiezan a caer, es fácil juntar hojarasca. Es impresionante los montones que se juntan. Y dice la palabra de Dios, si tú edificas con madera o con hojarasca, vas a impresionar porque pues se nota, se ve, es grande eso. Pero el fuego la va a probar. Pero el que edifica con oro o plata, es bien difícil, hermanos, conseguir oro. Y cuando yo consigo un montón de oro que se vea igual a un montón de hojarasca, jamás, difícil. Dice, pues lo que tú hagas son igual, pero cada uno va a recibir una recompensa. Y uno edifica con oro, otro con plata, otro con madera y otro con hojarasca. Ahí se va a mirar cuando Cristo nos recompense cómo estamos haciendo el trabajo aquí, cómo estamos edificando. Es mejor, hermanos, como dice el apóstol Pablo, esforzarnos, hacer poquito, pero hacerlo bien. Apartados de los pecados,
para que lo que hagamos cuente. No vale de nada, hermanos, si lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado me voy de parranda y luego venir aquí, hermanos, y traerles una enseñanza. Estoy edificando con hojarasca. No va a valer de nada. Porque dice el apóstol Pablo, me esforcé a predicar el evangelio. Es decir, nos tenemos que esforzar a vivir como Dios quiere que vivamos para que cuando tragamos algo, cuente, sea como aquel oro que va a contar. ¿Quién quisiera recibir recompensas? Todos. Dice aquí la palabra de Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ya nomás leo el 9 ya. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Un colaborador es alguien que está dispuesto a ayudar o a hacer algo en favor de otra persona. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza. Labranza quiere decir huerto, huerto de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y luego dice, edificio de Dios. Y como edificio que somos, nos tenemos que, ¿qué, hermanos? ¿Qué? Edificar. ¿Cómo nos vamos a edificar? De acuerdo a lo que miramos hoy, tenemos que pedirle a Dios que nos haga, ¿qué? ¿Cómo se llama la lección? ¿Sembradores de qué? Del evangelio. Si somos casa de Dios, nos tenemos que edificar. Y si queremos poner un ladrillo en esta mañana, tenemos que pedirle a Dios, Señor, por tu gracia, ayúdame a ser un sembrador del evangelio. Ya terminó. Hermanos, el rico todavía está en el infierno. ¿Cómo lo sabe? ¿Usted fue? No, yo no fui, pero mi Dios me lo dijo. El rico todavía está en el infierno, pidiendo que alguien moje la punta de su dedo en agua. El rico todavía está diciendo que alguien vaya porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen. El rico todavía está así. Probablemente algunos de nuestros familiares que ya murieron sin Cristo estén de la misma manera. Mándalo. Manda a fulano, ya está en la iglesia. Dile, toca su corazón, mándalo que vaya y le predique a mi familia, que le predique a sus hermanos, que le predique a su papá. Porque no quiero que vengan a este lugar de tormentos. El infierno es real. El infierno es real. Y le dijo, si alguien se levanta de los muertos, no van a creer. Miren, hermanos, si yo les digo en esta mañana, hermanos, me levanté de entre los muertos, ¿me la creerían? No. Abraham dijo, si alguien se levanta de los muertos, no la van a creer, se van a burlar. Allá tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude a ser sembradores del evangelio. Amén. Amén. Muy bien. Pase, hermano Pablo, ahí dejamos nuestro lado dominical. El tiempo. Seguimos el próximo domingo. Adelante, hermano Pablo. Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios. Y yo estaba pensando ahorita que está haciendo el hermano en el arte de sembrar de un campesino.